12 razones para no usar WhatsApp. 1. Los grupos. Cada vez que una persona manda un mensaje a un grupo, ese mensaje llega a todos y cada uno de los miembros del grupo, sin importar si ese mensaje es importante o no para todos. Reunión mañana a las 3. Por favor, confirmar. Ahí estaré, jefe. Cuenten conmigo. Por supuesto. Listo, nos vemos. Y también trae Coca-Cola. Perdón, me equivoqué. Ja, ja, ja. ¿Para quién era ese mensaje? Cuenta. Oye, Juan, ¿cómo vas con la presentación? Ya la tengo casi lista. ¿Le pusiste las imágenes que te mandé? Sí, y también le puse unas más que encontré. Buenísimo. ¿Me la mandas, porfa? ¿Por aquí o por otro medio? Como mensaje privado, porfa. Ok, ahí se la mando. Yo también voy a estar en la reunión, jefe. ¿A qué hora es la reunión? A las 3. Son las 3, pero el Zoom no está abierto. No es hoy, es mañana. Ya, gracias. Hola, ¿qué reunión? Me perdí de algo. Oh, y si sales del grupo, el resto se va a enojar y va a pensar que no eres un buen trabajador en equipo. 2. Es difícil encontrar información útil. En el ejemplo anterior, de los 25 mensajes, solo uno tenía información útil para todos. O sea, la conversación solo tenía un 4% de información útil y un 96% de información inútil. En la realidad, los grupos de WhatsApp son mucho peores. Yo diría que algunos no llegan ni al 1% de información útil. Esto significa que si estás en un grupo de WhatsApp de la escuela de tus hijos o de tu oficina, tienes que pasar mucho tiempo leyendo con cuidado cientos de mensajes para poder encontrar uno o dos mensajes con la información que realmente necesitas. WhatsApp es posiblemente la peor forma de comunicación para escuela o trabajo. Sería mucho más fácil si la escuela pudiera mandar un solo email bien escrito cada semana diciendo a los padres todo lo que sus hijos necesitan para esa semana. Después de todo, se supone que la escuela enseña a tus hijos a organizar bien sus ideas y a pensar y escribir de manera clara. Así que las personas que trabajan en la escuela también deberían poder hacer lo mismo. Y lo mismo podríamos decir del trabajo. Sería mucho mejor si el jefe se sienta para planificar y comunicar de forma clara y con tiempo en un email qué es lo que quiere que el resto del equipo haga durante la semana. Tratar de encontrar en WhatsApp un dato que necesitas es como buscar una aguja en un pajar. Por eso es que muchas veces las personas te piden que vuelvas a enviar algo que ya has enviado antes, porque no pueden encontrar la información útil en medio de todo el ruido que hay en WhatsApp. Hola, ¿me puedes enviar el video del proyecto? Pero si te lo mandé hace unos días. Sí, pero hasta que lo encuentre. 3. Los estados. Hace unos años, WhatsApp se convirtió en una red social con la nueva función de compartir fotos y videos como estados. La gente usa los estados de WhatsApp para compartir chistes, memes y videos de TikTok, vender productos, poner fotos de los lugares donde han estado o de las reuniones en las que tú no estuviste y por supuesto mandar indirectas como No te creas tan importante. Mis indirectas no son para ti. Otro problema de los estados de WhatsApp es que si tú pones algo en tu estado, todos los que están en tu agenda pueden verlo, incluso los cientos de personas que tú ya has olvidado que están en tu agenda. Y también el montón de gente que no conoces, pero que pusiste en tu agenda para poder enviar un mensaje por algún asunto temporal, como una compra por internet. Así que cuando tú pones en tu estado "me voy a la playa", es posible que personas con malas intenciones lo vean como una gran oportunidad. 4. Las llamadas. En WhatsApp las llamadas son gratis, así que la gente te llama aunque no sea una emergencia. Y por lo general no van directo al grano. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu perro? ¿Sabes? Hace años tenía un perro de color blanco que encontramos cuando fuimos de viaje. Media hora más tarde. Y así fue como conocí a mi esposa. Por cierto, quería pedirte un favor. ¿Podrías ayudarme con...? Cuando tú llamas a alguien, es como si estuvieras diciendo: deja de inmediato todo lo que estás haciendo y dame toda tu atención. Cuando la llamada cuesta dinero, el problema no es muy grande porque la persona que llama va a tratar de ir directo al grano para no gastar mucho dinero. Pero cuando la llamada es gratis... 5. La información falsa.
Como en WhatsApp es tan fácil reenviar cualquier cosa, muchas personas mandan a sus amigos las noticias que les llegan sin verificar si son verdad o no. Alerta, manda a todos tus contactos. Bill Gates va a regalar todo su dinero. Digamos que no todos tus contactos tienen una buena capacidad de pensamiento crítico. 6. Las conversaciones sin fin. Hola, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y tú? 5 horas después. ¿Qué haces? Y así empieza una larga cadena de mensajes sin ningún propósito. Después de algunas horas, la persona quizás te diga exactamente qué quiere. Podría haber escrito todo en detalle y de manera clara desde el primer mensaje, pero no lo hizo. En vez de eso, te hizo perder el tiempo con un mensaje inútil tras otro. Y la realidad es que en WhatsApp una conversación nunca termina. Es una historia sin fin. 7. Los que dividen una frase en varios mensajes. Hola, ¿qué te parece esta idea para el proyecto? Cuando una persona hace esto, tu teléfono suena varias veces por cada idea completa que esa persona logra escribir. 8. Cualquier persona te tiene en WhatsApp. Cualquier persona que tenga tu número de celular también te tiene en WhatsApp. No necesita pedirte permiso y tú no tienes la opción de aceptar o no un pedido de amistad de esa persona, como sí pasa en otras redes sociales. En WhatsApp, cualquier persona te puede escribir a menos que la bloquees. Y si bloqueas a una persona, esa persona solo necesita escribir desde otro número. Así que desde el punto de vista de privacidad, WhatsApp es un desastre. Y la otra cara de esta moneda es... 9. Necesitas dar tu número de celular. Si quieres tener contacto por WhatsApp con una persona, tienes que darle tu número de celular. Lamentablemente, en WhatsApp no existe la opción para crear un nombre de usuario que tú puedas dar a otra persona de forma segura sin darle tu número de celular. Otros servicios de mensajes y redes sociales sí tienen esta opción. Quizás no te has dado cuenta, pero tu número de teléfono celular es un dato privado que debes proteger bien. Una persona con malas intenciones podría conseguir un SIM nuevo con tu número y así tener acceso a tu cuenta de email, cuenta de banco y más. Así que el hecho de que no se pueda usar WhatsApp sin dar tu número de celular es un gran riesgo de seguridad. 10. Mezcla el trabajo y la vida personal. Sábado de tarde, quieres abrir WhatsApp para saludar a tus amigos, pero al mismo tiempo no lo quieres abrir porque quizás hay varios mensajes en el grupo de trabajo. Se supone que trabajas de lunes a viernes de 8 a 5, pero con WhatsApp nunca estás completamente fuera del trabajo. Y pobre de ti si no contestas a tu jefe en fin de semana. Cuando una persona envía un mensaje a un grupo, siempre puedes saber si lo has leído o no. No importa qué cambios hayas hecho a tu WhatsApp. Él o ella siempre va a saber si lo has leído o no. 11. Pierdes el hilo. Cada vez que tu teléfono suena o vibra, pierdes el hilo de lo que estás haciendo. No importa si decides leer o no el mensaje que acaba de llegar. Desde el momento en el que sabes que hay un mensaje esperando, ya sientes ansiedad. Quieres saber quién es, quieres saber qué es. Y si tú decides atender al mensaje que acaba de llegar, te va a tomar varios minutos volver a concentrarte en tu trabajo o estudio. Y con WhatsApp, esto pasa muchas veces al día. Piensa un poco. ¿Cuándo fue la última vez que pudiste leer un libro en paz y sin que nadie te moleste? 12. Es una droga. Si tú creías que era difícil dejar el café o la Coca-Cola, WhatsApp es peor. Por un lado, cuando lo dejas de usar empiezas a sentir ansiedad, tal como una persona que depende de las drogas. Y por otro lado, cuando lo dejas, los que siguen adictos a WhatsApp te van a presionar para que vuelvas. Incluso te van a preguntar por qué ya no tienes WhatsApp y te van a preguntar si te pasa algo, si tienes algún problema. Así que si estás en los Estados Unidos u otro país donde la mayoría de las personas nunca han usado WhatsApp, da gracias. Y si estás tratando de dejar de usar WhatsApp, envía este video a todas las personas que te pregunten si estás bien o si tienes algún problema. ¿Qué opinas? ¿Hay alguna otra razón para no usar WhatsApp? Deja abajo tus comentarios. Y si tienes algún consejo sobre cómo dejar de usar WhatsApp, también será bienvenido.